Comienza Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega. Bienvenidos a Manos Alzadas. Os habla el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Doy la bienvenida de modo especial a las comunidades contemplativas que son verdaderos peregrinos de la esperanza. Desde la quietud de los conventos, vuestros corazones orantes, llenos de amor, elevan su oración por todos nosotros, tejiendo una red invisible de apoyo, consuelo y esperanza. Ojalá que vuestra oración ayude a todos a vivir como peregrinos en medio de nuestras luchas diarias. En este año jubilar, Manos Alzadas quiere ser peregrino de la esperanza para los monasterios contemplativos. Iniciaremos el programa de hoy con una breve meditación. En la sección formativa hablaremos de la paternidad-maternidad de la persona contemplativa. Tendremos después en nuestros micrófonos a la Madre Verónica Tellez Ramírez, religiosa clarisa, priora del Monasterio de la Divina Providencia de Val d'Usó, y a Olga Quiñones Oliver, laica, esposa y madre de familia de Moncada, Valencia. Terminaremos comentando los últimos jubileos celebrados en Roma. Iniciamos Manos Alzadas. Mirada contemplativa. En este momento de meditación, al inicio de nuestro programa, los estamos ayudando de las citas evangélicas que el Papa Francisco usó en su exhortación Vultum Dei Quaerere. Ya terminamos las citas evangélicas y comenzamos hoy con las citas de la Biblia en general, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo. La primera cita de la Biblia es de la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está en Cristo escondida en Dios. Estas breves palabras del apóstol son utilizadas por el Papa Francisco al inicio del documento y lo enmarca de esta manera. Son palabras del documento del Papa Francisco. Su vida, la vida de los contemplativos, escondida con Cristo en Dios, se convierte así en figura del amor incondicional del Señor, el primer contemplativo. Vamos a profundizar estas palabras del Papa Francisco que son en verdad originales. Hay un aspecto que siempre hemos visto en Cristo, y es que Cristo pues es pastor, es buen samaritano, es maestro, es camino, pero rara vez se le ve que se le llame contemplativo, primer contemplativo. Sabemos que es un hombre en su vida de oración, un gran hombre de oración, pero pocas veces se le considera, se le presenta como el contemplativo, el primer contemplativo. Y así es. Cristo, el Hijo de la Trinidad, estaba en esa Trinidad constantemente mirando al Padre. Como cualquier niño hace con sus papás. Están mirando qué reacción van a tener esos padres, qué le van a pedir esos padres. Están
mirando a ver si reacciona y le da lo que él necesita. El Hijo, por ser Hijo, en el seno de la Trinidad, está contemplando constantemente al Padre. Pero claro, esa contemplación no es, y lo sabemos, simplemente mirar. La contemplación va mucho más allá. Es una mirada de amor. El Hijo mira al Padre porque ama al Padre. El Hijo mira al Padre porque recibe el amor del Padre. El Hijo mira al Padre porque tiene plena confianza en lo que el Padre le pueda dar, lo que le pueda pedir, lo que pueda demandar de él. Cristo, Hijo de la Trinidad, es contemplativo porque constantemente está amando al Padre y atento a lo que el Padre pueda sugerir, pueda indicar. Y precisamente es un amor incondicional. Un amor incondicional porque está dispuesto a cualquier cosa que esa mirada descubra en el Padre. En un momento, el Hijo descubrió que el Padre había pensado encarnarse en este mundo, en esta tierra. Y el Hijo, contemplando la mirada del Padre, entendió que era Él quien tenía que encarnarse, hacerse hombre y venir a este mundo. Y el Hijo, como sabemos, le dice: «He aquí que estoy para hacer tu voluntad». Porque el Hijo es un contemplativo, el primer contemplativo del Padre. Y después, ya estando en esta tierra, el Hijo, que sigue mirando al Padre, entiende que el cáliz que tiene que beber es el de dar la vida por todos. Y aunque su naturaleza humana, porque ya estaba en esta tierra, le costaba, él aceptó: «Que se haga tu voluntad y no la mía, que se beba este cáliz que tú me has pedido». Sí, realmente el Hijo es el primer contemplativo, porque fue contemplativo ya en el seno de la Trinidad. Y sabemos que la vida consagrada y también la vida contemplativa, pues lo que busca es imitar a Cristo. Y si Cristo es también contemplativo, la vida consagrada y la vida contemplativa tendrá que imitar a Cristo contemplativo. Sí, todo religioso, toda persona consagrada imita a Cristo en sus virtudes, ven a Cristo como esposo, pero ahora le tienen que imitar como contemplativo. Y toda persona que vive en nuestros monasterios sabe que lo que tiene que hacer como Cristo es mirar al Padre, ver el amor que el Padre tiene por el mundo, ver lo que ama el Padre, ver cómo ama a su Iglesia, ver cómo ama a todas las necesidades que tiene el mundo, cómo se preocupa y se inquieta por toda la sociedad. Y el contemplativo, la contemplativa, incondicionalmente, porque lo ha aprendido de Cristo, a quien sigue y a quien imita, ama incondicionalmente lo que el Padre le pueda sugerir, lo que el Padre le pueda pedir. El contemplativo tiene que ser para los demás una persona que refleja su mirada a Dios Padre y que siempre lo ve con un amor incondicional hacia Dios Padre. Pero el Papa, en su frase, añade algo más. ¿Qué se requiere para ser este testimonio? De tal manera que cada contemplativo diga a la sociedad, diga a las personas que le vean: mirad al Padre, como Jesucristo siempre lo estuvo mirando. Bien, pues lo sabemos, es por un lado esa ascesis, ese esfuerzo personal, ese estar muerto al mundo, estar muerto a uno mismo. Quizá la expresión muerto es un poquito fuerte, no estamos acostumbrados, no es agradable a nuestros oídos decir que tenemos que estar muertos. Pero en los monasterios eso es lo que hacen los hombres y las mujeres contemplativas.
tratan de poner una distancia para que las cosas humanas, las cosas terrenales, estén en la medida de lo posible muertas para ellos. Y ese es el testimonio que nos dan. Pero al mismo tiempo tienen que estar escondidos en Cristo. Qué expresión también muy hermosa, pero que es fruto del amor. Todo buen esposo está escondido en el corazón de la esposa. Toda buena esposa está escondido en el corazón del esposo. Así, el hombre y la mujer contemplativa tiene que esconderse, tiene que hacer guarida en ese corazón amoroso del Padre, en ese corazón que ama constantemente a los demás. ¿Y para qué? ¿Para qué? No para ser visto, no para decir, mira qué bien que está escondido en el corazón de Cristo, sino que mirando a ese contemplativo podamos descubrir la mirada de Dios Padre, un Dios Padre que nos ama y que nos ama de una manera incondicional. Píldoras formativas. Hace ya unas semanas en este programa empezamos un ciclo formativo en el que tratábamos de ver cómo debe ser formado un joven, una joven que llega a nuestros monasterios. Decíamos que en primer lugar tenemos que tener muy presente, muy en cuenta ese joven que llega. Es un ser humano con sus realidades y de una sociedad concreta, la de hoy. No la de hace 50 años, ni la de hace 500 cuando fue fundada la orden. Y tenemos que conocer cómo es ese joven, porque es el punto de partida. Ese es el material que nos llega a los monasterios y que debemos formar. Obvio que esto es una imagen porque se aplica a todas las personas que en un momento, en un día, llegaron también a esos monasterios. Y después decíamos que también tenemos que tener en cuenta el punto de llegada, como el escultor que sabe el material que ha escogido para hacer una escultura y quiere hacer una escultura de un tipo o de otro, de una persona o un objeto, de una mujer o de un hombre, de un niño o de una persona mayor. Pues así tenemos que saber a dónde tenemos que llevar a ese joven que está llegando a nuestros monasterios. Tenemos que saber, yo contemplativo, a dónde tengo que llegar. Y habíamos escogido una frase de Dios en el Génesis que expresa verdaderamente el deseo de Dios. El deseo de Dios al crearnos era, dice el Génesis, creó Dios al hombre a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y les dijo, creced y multiplicaos. Hace unas semanas reflexionamos sobre lo que significa ser imagen de Dios, porque Dios nos ha creado para ser imagen de Dios. La vez anterior estuvimos reflexionando sobre qué significa ser hombre y mujer, y hablamos de ese amor esponsal. Tenemos que llegar a nuestros jóvenes, nosotros, cada uno de nosotros como contemplativos, tenemos que ser y vivir ese amor esponsal. Y hoy nos toca reflexionar sobre la tercera expresión de esta frase del Génesis, creced y multiplicaos, que habla pues de la paternidad y de la maternidad espiritual, ese tener que ir creciendo y después dar el paso de multiplicarnos, de tener hijos. Vamos a ver cómo se aplica eso en ese joven, en cada uno de nosotros que estamos en la vida contemplativa. Bien, es un hecho revelado por el mismo Dios en el Génesis, que hemos sido creados para crecer y para multiplicarnos. Eso es un hecho. Y es obvio, porque es lo mismo que pasa con Dios. Dios es amor, y como es amor no puede sino transmitir ese amor a los demás. El amor que es de Dios lo hace participar a los demás.
y por eso los hace imagen suya en el amor, los hace hijos. Bueno, pues si nosotros somos imagen de Dios, también esa experiencia de amor tenemos que transmitirla a los demás. Y eso es importante, porque no se trata de amar a los demás, sino de ayudar a que los demás aprendan a amar, que los demás aprendan a ser como yo soy, una persona que ama. Lo mismo que Dios al crearme lo que desea es que yo sea como Él, que me creó. Yo, cuando amo a una persona, lo que debo desear es que esa persona sepa también amar. Indudablemente que tendré yo que amarlo para enseñarle a cómo se ama. Claro, en una persona consagrada, en un contemplativo que vive en su monasterio, surge una duda obvia. Decir, bueno, pero si Dios le ha dado una vocación muy específica, en la cual se le pide, pues que no se case, se le pide que no tenga hijos. ¿Cómo entonces un contemplativo puede mantener esta vocación inicial a la paternidad y a la maternidad? Bien, Dios nos pide que seamos monjes y monjas. Nos pide que le sigamos a Él. Nos pide que lo amemos con amor esponsal. Obvio que de este amor esponsal surge también esa capacidad de una paternidad y maternidad espiritual. Igual que la esponsalidad que Dios pide al consagrado no es que deje de ser esposo, sino que sea esposo de Dios, así también le pide sé padre de los hijos que mi amor de Dios generará y pondré en el camino de tu amor paterno como consagrado, como consagrada. Qué importante es que cada religioso, y en concreto cada contemplativo y cada contemplativa, tenga claro que Dios le pide ser padre y madre. Y que yo ame a mis hermanos de comunidad con un corazón paterno, dispuesto a toda renuncia con tal de que mi hermano, que es mi hijo, pueda tener lo mejor, aunque yo tenga que renunciar a ello. Qué importante es que el monje, la monja, sea consciente de que cada persona que se acerca al torno, que se acerca al locutorio, que se acerca en cualquier momento que pueda encontrarse, Dios le está poniendo ahí a un hijo divino, un hijo de Dios, y que pide ayúdame también tú a hacerlo crecer y a que se multiplique en esa capacidad de amor. Por lo tanto, no nos pide renunciar a ser padres ni madres. Lo que nos ha pedido es renunciar a ese aspecto que lo conocemos, el celibato, la virginidad, ese acto que genera, dejando que sea Dios el que va generando en nosotros la paternidad y la maternidad, va generando en nosotros nuevos hijos, nuevas personas que va poniendo en nuestro camino para que nosotros podamos ayudarlos de la mejor manera para que sepan ser buenos hijos de Dios. Nos invita a la plenitud de la paternidad y maternidad, junto con el mejor esposo que podemos pensar, ni más ni menos que Dios nuestro Señor. Y nos invita a colaborar con el Padre. El Padre eterno, tiene grandes aspiraciones con cada persona que Él ha creado y nos pide a nosotros que le ayudemos para que podamos ir logrando junto con Él, matizando esa personalidad de ese bautizado, de ese Hijo de Dios. Por lo tanto, el contemplativo, el consagrado, lo que tiene que hacer es amar a todos aquellos hijos que Dios pone en su camino. Dios, que es esposo, pone en mi camino tantas personas. Y yo tengo que ayudarles a alimentarlos con mi palabra, a guiarlos hacia el Señor, a que amen más, a cuidarle en sus dificultades y en sus tentaciones, a aconsejar, a enseñar, quizás también a corregir. En una palabra, como buen esposo, como buen padre de hijos, tenemos que formar a esos hijos que Dios nos pone en nuestro camino. Pero siempre sabiendo un detalle,
que nosotros somos imperfectos. Por lo tanto, como el buen padre que muchas veces no sabe cómo orientar a su hija y le dice a la esposa, oye, ayuda, aconseja a tu hija, que yo ya no sé aconsejarle en las cosas que me está preguntando. O al revés, qué importante es que nosotros le digamos a Dios, oye, mira, tú ayuda a este hijo. Me ha presentado este dilema, me ha presentado esta circunstancia tan difícil. He sufrido con él, pero no he sabido cómo acompañarle, cómo ayudarle. Tú, Dios Padre, que lo sabes todo y que lo puedes todo, acompaña a esa hija mía que también es tuya, para que pueda ir avanzando en su vida espiritual y personal. Bien, como vemos, es un reto muy hermoso, un reto imposible para el hombre, pero al que Dios nos llama a cada uno de nosotros, y también a cada joven que llega a las puertas de nuestros monasterios. No nos olvidemos de esto. Tenemos que formar a cada joven, a cada nueva vocación, a nosotros mismos, como imagen de Dios, como esposo de Dios y como madre, paterno de esos hijos que Dios pone en nuestro camino. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Vida contemplativa. Tenemos en nuestros micrófonos de Radio María a la Madre Verónica Tellez Ramírez, religiosa clarisa y priora del Monasterio de la Divina Providencia de Val d'Usó. Buenos días, Madre Verónica, y gracias por regalarnos este tiempo. Muy buenos días, paz y bien, Padre Juan Carlos, y gracias por su aprecio a nuestra comunidad y por la invitación a participar en este hermoso programa de Manos Alzadas en la radio de nuestra Madre Santísima. Gracias, Madre, por su saludo tan hermoso que nos llena realmente de gozo. Madre, cuando se habla de la vida contemplativa, una de las cosas que más llama la atención a la gente y sobre todo a los jóvenes es que ustedes no se casan. En cambio, pues ustedes repiten muchas veces que son esposas de Cristo. ¿Qué significa para usted ser esposa de Cristo? Pues mire, es una pregunta muy hermosa en particular para mí, porque ser esposa de Cristo es mi identidad personal. Soy su esposa, legítima ante Dios y los hombres por medio de unos votos religiosos públicos, como sabemos muy bien, recibidos por nuestra Madre la Santa Iglesia en mi comunidad como clarisa. Pero ante todo significa, como un matrimonio, nosotros vivimos una alianza nupcial, mística y personal con Jesús, en la que se hace entrega a Él de todo el ser, cuerpo y alma, la inteligencia para buscarlo, el corazón para amarlo por encima de todo y memoria para llevarlo siempre en la mente. Esta entrega que tiene la forma de una víctima, ya que se hace entrega de todo el ser, como he dicho antes, y es para siempre, es don absolutamente irrevocable, sí, de manera total, buscando ser pues imagen de la Iglesia, que también es considerada la esposa de Cristo. Y todo en el todo, somos nada, pues solo quien descubre su nada, su pobreza y debilidad, puede exclamar pues con San Francisco, tú eres el bien, el todo bien, y Santa Clara, que exclamó y siempre tuvo en sus labios, gracias porque me pensaste, porque me creaste, gracias. Me ha gustado mucho, Madre, una de las primeras palabras que ha dicho, y ella ha llamado a esa relación esponsal alianza.
Yo muchas veces creo que quizás muchos matrimonios en el momento actual, en la sociedad, por cómo está la sociedad, lo que necesita es precisamente en su vida matrimonial tomar conciencia de que no es simplemente un compromiso, un acuerdo, un convenio que hizo con su mujer o que hizo con su hombre, sino que verdaderamente es una alianza con toda la profundidad y la fuerza que esto conlleva. Pero fíjese, madre, que también yo creo que muy unido a esto que usted nos acaba de decir, también otra de las cosas que muchas veces les cuesta a la gente es el que ustedes pues no pueden ser madres. Y es una de las cosas que el joven, y la verdad que sí, todavía en esta sociedad, estiman más. Luego habrá tantos abusos y tantas cosas extrañas, ¿no? Pero la verdad que una mujer, un hombre, pues anhela el poder ser madre, el poder ser padre. ¿Cómo vive una monja y también un monje esta faceta de la maternidad y la paternidad? Bueno, primero decir que no somos solteronas ni viudas, sino gente enamorada, normales. Y la fecundidad de esta unión nupcial se expresa a través de la maternidad espiritual, como bien se entenderá, que tiene como fruto la fraternidad universal, llevando al corazón de la monja, de todo el consagrado, a poder amar y acoger sin distinción a todos los hermanos en Cristo. Somos las madres del desierto de nuestro tiempo, formadas para el amor. Tendemos nuestros brazos a la humanidad, al mundo doliente, empobrecido, que como bien vemos va desnudo de la gracia de Dios, y lo presentamos al Padre con nuestra oración, súplica constante y continua, atrayendo de esta forma, con el llanto de los hombres, el sufrimiento, la tristeza y todo lo que le hace sufrir, la atención y la mirada del Padre misericordioso, pues a estos hermanos nuestros. Ha comentado usted una expresión que ustedes extienden esos brazos pues para poder acoger a la gente y ciertamente cuando yo estuve con ustedes, que tuve el privilegio de poderles dirigir unos ejercicios espirituales, me llamó la atención que ustedes tienen una serie de actividades sencillas o muchas veces no tan sencillas, ¿no? Pero que para poder contactar con esos jóvenes, con esa gente de la ciudad de Val-d'Usó, como que esa expresión de extender los brazos. ¿Nos puede usted comentar alguna de esas actividades que como comunidad hacen para el bien del pueblo de la ciudad de Val-d'Usó? Muy bien, padre. Pues mire, lo primero, todos los días después de la Santa Misa, que es a las 9 de la mañana, tenemos la exposición del Santísimo hasta la 1 de la tarde. Y luego de 4:30 hasta las 6 de la tarde, 6:30. Todos los días también rezamos el Santo Rosario en la iglesia con un grupo pequeño de personas. Y todos los primeros viernes de mes tenemos una hora santa con meditaciones y espacios de silencio y ambientada con cantos y música. Y así como pequeños detalles que obsequiamos a los que participan de ella. Y creo que esta hora santa, por lo que vemos, ya se ha hecho parte de la vida de nuestros feligreses. Cristo es realmente su luz y su fuerza, su alegría, y vemos que es su esperanza, porque cuando falta poco tiempo o no hemos avisado, lo echan de menos y lo preguntan. ¿La hora santa va a ser? Lo demuestran con su presencia todos los meses. Así que en esto puedo decir que la gente está respondiendo y que necesitan a Cristo. Y también, como sabréis todos los que nos estáis escuchando, tradicionalmente las clarisas somos consideradas por la ofrenda de huevos que las novias hacen para pedir un buen tiempo. Y nosotros pues añadimos siempre por vuestra perseverancia en el matrimonio. Tenemos un libro que hemos hecho donde recogemos los nombres y fechas de las bodas que se van presentando en el año, y las ponemos en la presencia de la Virgen María, para que ella pues interceda por estos matrimonios jóvenes que empiezan con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y muchos quizás con la luna de miel rompen. Hacemos pulseras con la forma de nuestro cordón franciscano y se las regalamos bendecidas por un sacerdote. A todos los que la van a llevar, tanto los matrimonios como a otras personas que se las regalamos, pues se hacemos llegar con ese cariño y con oración sobre todo por ellos.
Ujú. Y también, como usted sabe, pues hay muchas cositas que se pueden comentar. Pues sí, sí, pero me llama mucho la atención y en ese sentido se lo agradezco porque hace referencia también a lo que hemos dicho hace un ratito aquí en el programa sobre esa paternidad y esa maternidad, de cómo lo que hay que hacer es llevar a la gente a que contemplen el rostro de Dios, ¿no? Y precisamente la adoración es un aspecto que tanto ayuda a la gente a poder estar contemplando a nuestro buen Dios que siempre está para nosotros. Y luego todos esos detalles, me ha llamado mucho la atención, eso de las primeras pulseras, lo de los huevos por los nuevos matrimonios, que siempre pues les ayuda en medio de tantas cosas humanas que tienen que preparar y al inicio de un matrimonio, pues les hace recordar la presencia de Dios nuestro Señor. Muchas gracias, Madre Verónica, por su Pues tiempo y a por usted, estas padre. experiencias que nos ha transmitido. ¿Eh? A usted muchísimas gracias y también aprovecho para hacernos llegar a quien nos está escuchando que en Navidad decoramos cirios con el Belén. La intención y el deseo que queremos es que haya un Belén en las casas, en los hogares, que no se olviden que celebramos a Jesús. Muy bien. Y que puedan contemplar nuevamente a ese buen Jesús. Bien, Muy pues bien, para padre. las personas que hayan llegado un poquito más tarde, estas experiencias son de la Madre Verónica Tellez Ramírez, clarisa y priora del monasterio de la Divina Providencia de Val d'Usó. Muchas gracias, Madre. A usted, padre. A favor de la vida contemplativa. Como ya saben, en esta sección siempre trato de invitar a alguna persona que ayuda, colabora, aprecia de alguna manera pues la vida contemplativa. Hace ya años conocí a Olga Quiñones Oliver, que es una madre de familia, esposa y madre de familia de una hermosa hija que vive en Moncada, Valencia. Y bueno, y quería que pues ella también nos transmitiera un poquito su experiencia. Buenos días, Olga, buen domingo. Buenos días, padre, buen domingo para todos, feliz día del Señor. Bien, pues como decía, te he invitado a este programa de Manos Alzadas para que nos puedas compartir tu experiencia ayudando a la vida contemplativa. ¿Puedes decirnos un poco cómo conociste la vida contemplativa y cómo surgió en ti este deseo de colaborar y de ayudar a la vida contemplativa? Claro, pues la verdad es que tengo el momento súper fresco, porque fue hace como varios años, bastantes años, yo creo que 5 o así, aunque la vida contemplativa ya la conocía de cerca, pero una madre del colegio que estaba pasando por una situación un poco complicada, yo era la tutora de uno de sus hijos y entonces me dijo, ¿no has ido a hablar con la madre? Y yo digo, ¿qué madre? Y entonces me dijo, bueno, la madre superiora de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y yo dije, pues no, y además es que no sé ni dónde están. Y entonces me dijo, tienes que ir, allá que me fui. Y nos recibió la madre y hasta hoy, o sea, hemos hecho un vínculo familiar, de colegio, con todo el convento, con todas las hermanas, enorme. Y hoy por hoy puedo decir que no podría vivir sin ellas. Es así, es un hecho, es así. Sí, sí. Bueno, has mencionado en varias ocasiones el tema del colegio, que es algo que sí me llamó mucho la atención, de cómo, bueno, el Señor y tú, bien, pues habéis conseguido de alguna manera involucrar a un colegio, a ciertos alumnos del colegio, para que también colaboren y ayuden a este monasterio de las Oblatas de vida contemplativa. ¿Nos puedes contar cómo organizas estas actividades? Pues la verdad es que el Señor nos va poniendo como el caminito
un caminito que además una fundación, que no sé si puedo nombrar, lo puso también en este convento para que las hermanas que están enfermas e inválidas pues pudieran salir a su huerta. El Señor nos va poniendo como pinceladas de las ayudas que ellas necesitan. Y al final, como el granito de mostaza que se va haciendo grande, pues empezamos un grupito pequeño con alumnos ayudándoles a las hermanas en el arreglo de su huerto, que tienen un huerto precioso. Y luego pues algunos padres se enteraron, algunos padres de familia, la madre pues nos transmitió que tenían alguna necesidad de visitar a los médicos. Y entonces, pues esto se ha ido extendiendo a todas las familias, a un grupo enorme de familias que nos llamamos las oblatas seglares, con el permiso de las oblatas de verdad. Y entonces tenemos varios apostolados, pues les ayudamos pues eso, en el mantenimiento del huerto. Tenemos el grupo de familias que hace los traslados a los enfermos, o sea, a las hermanas enfermas a las visitas médicas. Y es muy gracioso porque cuando lo compartimos en el grupo, las visitas médicas que tienen en el mes se llenan enseguida y es que se pisan, o sea que al final se rellenan y entonces uno dice, no, es que yo me había apuntado antes. Y yo digo, madre mía, qué grande es el Señor, ¿no? Que al final, pues bueno, que las podemos trasladar a las citas médicas, que para ellas era un agobio enorme y sobre todo que las podemos preservar en el camino de la ida, de la vuelta y en el acompañamiento. Y también nos permite conocer todo, o sea, conocer sus enfermedades, conocer sus cruces, porque a veces parece que solo recen por las nuestras, pero ellas son humanas, o sea, son de vida contemplativa en la oscuridad, como ellos dicen, pero son humanas. Y entonces nos permite el vivir la cruz, el vivir la alegría, el vivir el día a día, el vivir la vida con ellas. Uh-huh. La verdad que hermoso, y quería anotar un detalle que tú no supiste si decir o no. Bien, yo precisamente conocí a Olga porque en un momento dado había una necesidad en este monasterio, porque las religiosas que estaban en silla de ruedas no podían salir a la huerta. ¿Por qué? Pues porque con el barro pues ya no podía. Entonces se les ocurrió aquí a Olga y a sus compañeros oblatos seglares, pues el pedir un donativo para poder hacer como unos caminos en esa huerta, ¿no? Entonces aquí lo hermoso es ver cómo cada uno aporta un granito de arena, ¿no? Yo pues sí, he estado una vez ahí en el locutorio, pero es todo lo que he hecho estrictamente por estas madres, ¿no? Pero ahí están también los niños que aprenden lo que es la vida contemplativa, que no se les hace raro. Luego están pues esto, tantos padres y madres de familia que colaboran para llevarlos al médico y para las demás necesidades, ¿no? Y una cosa que también ha dicho que me parece muy importante resaltar, ese pequeño acompañamiento humano que se hace a las religiosas, a los religiosos de vida contemplativa, es también muy necesario, porque como resalta Olga, es verdaderamente, son humanos y necesitan también esa ayuda. Bueno, pues me gustaría hacer una cosa ya más personal y tú me respondes como tú juzgues oportuno, ¿no? Quería un poquito dar la vuelta a la tortilla y ahora saber qué es lo que tú recibes de la vida contemplativa, qué es lo que cómo te enriquece la vida contemplativa, aunque es verdad que estás siempre viendo cómo llevar a los niños, cómo del colegio, cómo pues ayudar a las monjas, pero ¿cómo has sido tú enriquecida por la vida contemplativa? Pues padre, yo la verdad es que me siento totalmente privilegiada por poder tener esta relación que tengo con ellas, no solo con las oblatas de Cristo Sacerdote de Moncada, sino también con alguna congregación carmelita por los apostolados que tenemos pues en diferentes zonas del mundo, porque, o sea, para mí son un sostén. O sea, cuando a veces nos dicen, es que, y están entre rejas, y están y yo muchas veces pienso, vente que vamos a hablar con ellas, a ver qué es lo que te aportan a ti. O sea, para mí son raíz de mi vida, literalmente. Yo con la Madre Ana Rosa, que es además la superiora de nuestro convento, hablo casi todos los días. Me parece que tienen una visión del mundo súper actual, que te aterrizan en cosas que a lo mejor tú no habías caído, que te consuelan, que te acompañan, que se alegran contigo con todo lo bueno que te pasa, que te ayudan a sostener tu cruz diariamente y sobre todo que te conocen. Ella es muy divertida, usted la conoce, y además le guardan muchísimo cariño. Siempre dice que ella es madre y no madrastra, y que sus hermanas son hermanas y no hermanastras, y que con eso se levantan todos los días, o sea, que tienen que acompañar, y a mí me acompañan. O sea, yo cuando hablo de ella es que hablo como si fuera mi segunda madre o mi tercera, si contamos a la Virgen, a mi madre biológica y a la Madre Ana Rosa. O sea, es que es así. A mí me pasa algo
bueno o malo, y automáticamente le escribo un mail, siempre. O sea, no concibo mi vida sin ellas, o sea, son familia. O sea, si pudiera resumirlo en una palabra, son familia. Ella y todas las hermanas que están en el convento, que las conocemos con nombre y apellidos, a sus familias cuando vienen también, hasta el punto que cuando tenemos que celebrar algo que a lo mejor es externo a ellas, pues lo hacemos en su capilla. Es así. Es así, o sea que su celebración es la nuestra y la nuestra es la suya. Somos familia. Pues muchas gracias, porque además has anotado un tema que hemos hablado al inicio del programa, que es el de la maternidad y paternidad espiritual de los monjes y monjas contemplativas. Olga, muchísimas gracias, no solamente por expresarnos en estos minutos breves toda tu experiencia, sino precisamente por todo lo que haces y por todo lo que ayudas en la vida contemplativa y por todo lo que te dejas ayudar también por ella, que muchas veces no es fácil dejarse ayudar. Muchas gracias, Olga, y que tengas un feliz domingo. Gracias a usted, Padre, de verdad, por permitirme expresar esto. Por favor, conozcamos la vida contemplativa, acerquémonos a nuestros conventos y veamos que la gracia que tenemos en conocerlas es maravillosa. O sea, es que es un regalo del Señor que no podemos desaprovechar. Están aquí para eso. Están aquí en la tierra y en esta vida para nosotros. O sea, que es impresionante. O sea, que le agradezco un montón que me da la oportunidad de poder decir esto para que lo oigan y que todo el mundo colabore con las generaciones que tenga cerca de casa, porque es una bendición. Pues muchas Así que gracias, Padre. Feliz domingo también para usted también, pues muchas gracias. Y para todos nuestros oyentes. Sí, hemos compartido con Olga Quiñones Oliver, madre de familia de Moncada, Valencia. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Actualidad contemplativa. Durante este año 2025, año jubilar, Manos Alzadas, en la actualidad contemplativa, pues quiere presentar los diversos jubileos que se están celebrando en Roma para que todos los monjes y monjas contemplativas puedan estar informados y también pedir por los frutos de estos jubileos. En el día de hoy vamos a comentar dos jubileos que son muy cercanos a la vida contemplativa. El primero de ellos es el de la vida consagrada, que se celebró como día culmen el pasado 9 de octubre. En la homilía de la misa, celebrada en la plaza de San Pedro con motivo del jubileo de la vida consagrada, León XIV se detiene en los tres verbos propuestos por el Evangelio de Lucas: pedir, buscar y llamar. Dijo el Papa: pedir, de hecho, es reconocer en la pobreza que todo es don del Señor y dar gracias por todo. Sigue: buscar es abrirse en la obediencia a descubrir cada día el camino que debemos seguir para alcanzar la santidad según los designios de Dios. Y por último, el tercer verbo, llamar, es pedir y ofrecer a los hermanos los dones recibidos con corazón
puro, esforzándose en amar a todos con respeto y gratuidad. Exhortando así a todos los religiosos y religiosas que estaban presentes, les dijo: recordad la gratuidad de su vocación, comenzando por los orígenes de las congregaciones a las que pertenecéis, hasta el momento presente. León XIV invitó a mirar atrás para poder recordar en la mente y en el corazón lo que el Señor ha realizado a lo largo de los años para multiplicar los talentos, para aumentar y purificar la fe, para hacer más generosa y libre la caridad. Conscientes de que a veces esto ha sucedido en circunstancias alegres, pero también otras veces por caminos más difíciles, tal vez a través del misterioso crisol del sufrimiento. Por otra parte, observaba el pontífice, la historia nos enseña que de una auténtica experiencia de Dios brotan siempre generosos impulsos de caridad, como ocurrió en la vida de los fundadores y fundadoras, hombres y mujeres enamorados del Señor y por eso dispuestos a hacerse todo para todos, sin distinciones en los modos y ámbitos más diversos. Por último, la reflexión del Papa se dirigió hacia la dimensión escatológica de la vida cristiana, que nos quiere comprometidos en el mundo, pero al mismo tiempo constantemente orientados hacia la eternidad. Según el Papa León XIV, se trata de una invitación a la vida consagrada a ampliar el pedir, el buscar y el llamar de la oración al horizonte eterno que trasciende las realidades de este mundo, para orientarlas hacia el domingo sin ocaso. Considero que estas palabras tan hermosas del Papa aplican y se viven claramente en la vida contemplativa. La vida contemplativa no deja de buscar al Señor cada día en sus vidas de oración y silencio. Su entrega se transforma en un constante pedir por las demás y sus necesidades. Y por último, no dejan de llamar a todo el mundo a acercarse al Señor a través de su testimonio de vida y fidelidad. El segundo jubileo que deseo comentar es el de la espiritualidad mariana, que fue unos días después, el pasado domingo 12 de octubre. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa León XIV presidió la Santa Misa con motivo del jubileo de la espiritualidad mariana. En su homilía, el pontífice exhortó a los fieles a recordar siempre a Jesucristo, subrayando que toda auténtica espiritualidad cristiana, incluida la mariana, tiene a Jesús como centro. El pontífice continuó su homilía reflexionando sobre la curación de Naamán, el sirio. La historia de Naamán, dice, muestra cómo la verdadera grandeza no reside en títulos, medallas o prestigio, sino en la apertura a la gracia de Dios. Si Naamán solo hubiera seguido acumulando medallas para poner en su armadura, al final habría sido devorado por la lepra. Aparentemente vivo, sí, pero cerrado y aislado en su enfermedad. De este peligro nos libera Jesús, el que no lleva armaduras, sino que nace y muere desnudo. El Papa subrayó la importancia de que la práctica religiosa sea un verdadero encuentro con Dios y con los demás. Dijo: existen formas de culto que no nos unen a los demás y nos anestesian el corazón, recordando que la fe auténtica requiere apertura, compromiso y cercanía, tal como lo hizo María. El camino de María va tras el de Jesús, y el de Jesús es hacia cada ser humano, especialmente hacia los pobres, los heridos, los pecadores. Así de claro lo ha explicado el Papa en su homilía, en la que también ha recordado que la auténtica espiritualidad mariana hace actual en la Iglesia la ternura de Dios, su maternidad, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y del afecto. Los monasterios de vida contemplativa
guardan maravillosas tradiciones de espiritualidad mariana y contemplativa, que, como ha recordado el Papa, llevan a encontrarse y reconocer el amor de Dios. Pido a las comunidades contemplativas que no dejen de pedir por los frutos de este año jubilar 2025 y de esa manera sentirse muy unidos a las intenciones de nuestro querido Papa León XIV. Pues llegamos al final de nuestro programa Manos Alzadas. Pero en los monasterios, los monjes y monjas continuarán con sus manos alzadas, intercediendo por nosotros. Doy las gracias al Señor y a María Santísima que nos han permitido realizar este programa. Doy las gracias a la Madre Verónica Tellez Ramírez, religiosa clarisa del Monasterio de la Divina Providencia de Valldusó, y a Olga Quiñones Oliver, laica, esposa y madre de familia de Moncada, Valencia, por compartirnos con nosotros sus experiencias en este programa. Doy las gracias a los técnicos y voluntarios de Radio María, pues sin ellos no podría realizarse el programa. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Esperamos sus sugerencias y opiniones llamando al teléfono 91 822 8010 o escribiendo al correo electrónico manosalzadas@radiomaria.es o por carta dirigida a la atención de Manos Alzadas, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast Manos Alzadas, dentro de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden recibirlo en casa pidiendo el CD o pendrive al teléfono 91 822 8010 o a través de la web www.radiomaria.es en la pestaña Pedidos de programas, o también por correo electrónico pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, exactamente el 2 de noviembre, para acompañar a la vida contemplativa y darla a conocer a todos los oyentes de Radio María. Ahora les pido que se queden en nuestra casa de Radio María para escuchar el Ángelus desde la Ciudad del Vaticano. Se despide el Padre Juan Carlos Ortega. ¡Feliz domingo! Han escuchado Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega.